Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a la charla online Conflictos Armados y Pacifismo, una actividad que forma parte de la programación del mes de febrero de Rueda de Valores. Rueda de Valores es una propuesta formativa de SETEP Navarra Nafarroa para ser conscientes del mundo en el que vivimos y cómo podemos mejorarlo. Esta serie de propuestas formativas las hace SETEP durante un montón de meses. Yo me llamo Sol, voy a conducir esta charla. Hoy tenemos a Miquel Ayestarán con nosotros y a Jordi Calvo. Miquel Ayestarán es periodista freelance especializado en información internacional. Por su magnífico trabajo ha recibido numerosos premios. El último, si no me equivoco, fue el premio Cátedra Manu Leguineche. También es autor de varios libros, el más reciente, Jerusalén, Cauta y Cautiva. Para las personas que quieran seguir el trabajo de Miquel, pueden hacerlo a través de su cuenta en Instagram y también de su cuenta en Twitter, poniendo @MiquelAyestarán. Asimismo, colabora de forma constante con Euskal Irratia Telebista y el Grupo Vocento y es fundador de la plataforma de periodistas de información internacional 5W, cuya dirección, por si queréis apuntarla, es revista5w.com. ¿Qué tal, Miquel? Hola, no sé si Hola, nos ¿qué tal? escuchas, Miquel, ¿qué tal? Os escucho. Encantado Sí, de estar aquí. Muchas perfecto. gracias por contar conmigo. Gracias a ti, estos días estás en Turquía cubriendo el terremoto que ha afectado a este país y a Siria. ¿Cómo ha sido tu jornada de trabajo hoy? Bueno, yo vivo en Estambul desde el mes de septiembre. Me mudé después de 8 años en Jerusalén y ha sido tremendo, ¿no? Ver este terremoto a las puertas de casa. Yo llegué el primer día, ¿no? Cuando ya conocimos la noticia en la zona del epicentro y he estado ahí hasta esta mañana que he viajado de vuelta a Estambul. Y bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Es una situación tremenda, ¿no? Poco a poco, cada día que ha pasado hemos visto la magnitud, ¿no? De este desastre y yo creo que Sí. vamos a necesitar mucho tiempo para poder recuperar el país y a la gente, ¿no? Es un desastre tremendo. Ya, te haremos más preguntas sobre este terremoto, pero también tenemos que dar la bienvenida a Jordi Calvo, doctor en paz, conflictos y desarrollo, economista e investigador sobre cultura de paz, desarme y economía de la defensa. Es coordinador e investigador del Centro de Estudios por la Paz JM de las y profesor de la URL de Barcelona. Además, participa en la campaña Banca Armada y colabora con SETEM. A Jordi también le podéis seguir en Twitter poniendo @Jordi Calvo. ¿Qué tal, Jordi? Hola, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sabemos que ¿Nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Vale. Sabemos que has trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en muchos países, entre ellos Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, etcétera. ¿Estás ahora inmerso en algún proyecto de este tipo de ayuda humanitaria? No, ahora digamos que ya me estoy inmerso sobre todo en lo que es el análisis de las cuestiones de paz, de conflictos, más desde aquí, lo que sería cambiar las cosas de aquí para que esto no ocurra. De acuerdo. Saludamos también a las personas que están conectadas y les decimos que, Miquel, en principio vas a estar 30 minutos, tienes que marcharte. Habíamos previsto una hora, pero bueno, te han surgido cosas y te tienes que ir. Por lo tanto, les vamos a animar a estas personas que si quieren ir haciéndote preguntas para en los últimos minutos antes de despedirte, pues poder hacerlas, pues que pueden hacerlo a través del chat, que como sabéis está justo abajo en el Zoom. Y así aprovechad antes de que se vaya Miquel para poder tanto realizar preguntas como para realizar también y hacer reflexiones, ¿no?, al respecto. La primera pregunta que me gustaría hacer es si todos los conflictos, porque claro, las guerras son conflictos armados, pero todos los conflictos armados no son guerras, ¿no? Cuando se habla de conflictos armados, ¿qué podemos incluir ahí, Miquel, Jordi? Miquel, si te parece. Bueno, la verdad es que depende mucho también depende mucho de la intensidad, ¿no? Hay unas cosas que son conflictos armados abiertos y luego hay otros lugares en los cuales estamos en eterno posconflicto, ¿no? Diría yo.
Es que eso es diferente, ¿no? Tenemos que ver que una cosa y otra es diferente, ¿no? Pero normalmente desde el punto de vista mediático, que es Sí. el que a mí me Ujú, ocupa, lo que nos interesa es el momento del breaking, ¿no? Cuando suenan las armas, eso es lo que suele ocurrir, si os fijáis. Y después, misteriosamente, cuando llega el momento de la paz, que para mí es el más, o por lo menos cuando caen las armas, ¿no? Cuando llega una tregua o un alto el fuego, que para mí es el momento más mágico que me ha tocado cubrir, pues no sé, en el Líbano, en las ofensivas en Gaza, a las 24 horas ya desaparece el tema, ¿no? Entonces otra vez hasta que suenan las armas, pues no vuelve a entrar en los medios. Es un poco la dictadura, ¿no? La dictadura de las armas, que al final es lo que pone o quita a un conflicto de los medios, ¿no? Y luego hay a un conflicto armado. Y luego hay otros muchos que por muchos cañonazos que haya, por muchas muertes que haya, no entran ni de casualidad, ¿no? Y es un tema que discuto mucho, por ejemplo, con mi colega Xavier Aldecoa también de 5W, ¿no? Este agujero negro absoluto que es África, por ejemplo, ¿no? Que cuántos tienen que morir ujú, en un conflicto, en un combate para que tengan un breve en un periódico, ¿no? Es muy diferente, ¿no? También según en qué latitud esté ese conflicto, pues va a tener mayor o menor cobertura, ¿no? Pero en general ujú. la dictadura la marcan las armas, ¿no? Cuanto más suenan las armas, más peso tienen en los medios. Ujú. A pesar de que sigue habiendo dramas y muriendo gente en otros conflictos que a lo mejor, como dices tú, no suenan esas armas tan grandes, pero que el drama es el mismo, es decir, o parecido. O sea, hay muertes en otros sitios también y no se cubren en los medios de comunicación. Sí, claro, no tengo ninguna duda. Hay una cosa que son Ujú, los llamados conflictos sin titulares, ¿no? Guerras sin titulares, guerras que no están ahí, que no, y como no están, pues parece que no existen, ¿no? Sin embargo, ujú. como tú dices, eso ocurre cada día, ¿no? Ahora mismo estamos hablando y tenemos, eh, tenemos lugares donde hay situaciones muy complicadas y apenas Ya. tienen atención de los medios, ¿no? Yo no soy quien marca la agenda, ¿no? Yo no soy quien marca la agenda. Yo normalmente voy a los lugares que marca la agenda, ¿no? Que es lo que me toca a mí cubrir y por eso pues me he tirado todos los años de mi carrera desde el año 2005 en Oriente Medio, ¿no? Que por desgracia pues ha sido la zona más caliente, diríamos, pero por Mm. supuesto, hay otras zonas en el globo que no están incluidas en el interés de estas agendas informativas, tienen situaciones dramáticas. Ujú. Eh, sí, se ha quedado congelada la imagen. Mm. Hayáis escuchado a Miquel. Jordi, ¿y tú qué crees? Cuando hablamos de conflictos armados, habrá que hablar de un arco grande, ¿no? De conflictos armados. No solo tenemos que pensar en las guerras entre naciones o las guerras civiles. Sí, exacto. Yo creo que ahora con el conflicto del que hablamos, ¿no? Del que hablamos tanto, nos debe hacer pensar, ¿no? Que hablamos de la guerra de Ucrania, brevemente, nos debe hacer pensar de que al mismo tiempo hay 30, 40 conflictos armados definidos como tal, ¿no? Por digamos, los institutos que ponen un poco esta definición basados en los indicadores, ¿no? En los criterios de víctimas, etc. Y yo creo que esto pues, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Sobre qué conflictos nos parecen importantes y cuáles no. Incluso por las razones políticas, ¿no? Más allá de que aparezcan en los medios, hay una decisión política de que esto sea así. Y yo creo que la cuestión de la guerra en Ucrania es especialmente relevante porque nos hace pensar, ¿no? Nos pone en la diatriba de decidir que tenemos que intervenir y por las mismas razones que se dice que deberíamos intervenir en Ucrania, o que intervenimos, ¿no? De hecho, en Ucrania se podría decir por qué no lo hacemos en otros lugares donde probablemente esté ocurriendo algo similar, ¿no? Y digamos que esta cuestión es especialmente, ¿no? Llama la atención, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en el Sáhara, en Palestina, en otros lugares donde también hay poblaciones que merecerían en un momento determinado, ¿no? Cierta ayuda? Ujú. Miquel, en la plataforma de información internacional 5W, el periodista Igor G. Barbero escribe sobre otras guerras que ignoramos y se hace una pregunta que te trasladamos, ¿no? ¿Por qué algunos conflictos están silenciados? Pues no lo sé. No sé por qué, o sea, no, yo no sé quién decide, ¿no? Qué conflictos entran y no entran en la agenda, ¿no?
Pero bueno, hay Pero diferentes por qué factores. crees tú, desde tu experiencia como periodista, que has trabajado en prensa, has trabajado en televisión, quiero decir, por qué esos conflictos, no sé? Pues no sé, por ejemplo, hay temas, ¿no? Hay puntos que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si tienes si compartes algo, si están tus intereses en juego, por ejemplo, ¿no? Si Ujú. los intereses de tu país o de Europa, de la Unión Europea, están en juego, pues cuanto más de cerca te toca, pues más posibilidades tienes de que ese conflicto entre, ¿no? Pues es mucho más fácil que entre el conflicto de Ucrania, ¿no? Lógicamente, que nos ha afectado al bolsillo y ha afectado a millones de personas y demás, que el conflicto del pueblo baluch, por ejemplo, en Pakistán, ¿no? Con las autoridades de Islamabad. Pues es mucho más sencillo. O que el conflicto también de los baluchis con los iraníes, ¿no? Quiero decir que al final tienes diferentes factores como de la proximidad, como si tú tienes, pues, cada vez que se produce, por ejemplo, un despliegue militar, ¿no? De un despliegue militar de las fuerzas internacionales occidentales, también nos va a interesar ese país, mientras que estén ahí las tropas. Mira qué pasó con Afganistán, ¿no? En el momento que salieron, pues si te he visto no me acuerdo, enseguida desaparece. Si hay, por ejemplo, un tema de intereses energéticos, lugares donde pues como ha pasado con toda la historia de Irak, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que es el petróleo y lo que tenemos en juego, ¿no? Hay diferentes factores que hacen que un conflicto pues, nos interese más o nos interese menos y que sobre todo las agendas informativas apuesten más o menos, ¿no? Y luego hay conflictos que no desaparecen nunca, ¿no? Como por ejemplo el conflicto eterno de Oriente Medio entre israelíes y palestinos, básicamente porque los israelíes tienen un control muy importante, ¿no? de las agendas de información. Por lo tanto, pues bueno, los palestinos tienen la enorme fortuna de tener a los israelíes delante y por eso la gente conoce ese conflicto, pero a su vez tienen la enorme desgracia de tenerlos delante porque son una potencia enorme, ¿no? Ujú. Porque la verdad es que es suficiente, me pregunto yo, lo que hacen los medios de comunicación para mantener bien informada a la sociedad. Eh, en la revista 5W, Miquel, decís que queremos contar el mundo, ¿no? Eh, ¿Lo contáis como queréis? ¿Llegáis a todo? Yo creo que ahora mismo no hay, en 5W o en otras plataformas que hay, ¿no? Ahora mismo la información está. La información está, no es como antes, ¿no? Que era una odisea conseguir información sobre determinados países, conflictos Mm, era algo. Ahora la información está y la tienes a un clic, ¿no? Lo que tienes que saber es buscarla, ¿no? Y tienes que saber un poco hacer la criba para tener unas fuentes, ¿no? Pero ya es muy, muy difícil hoy en día no tener información de algún conflicto. Yo creo que está y puedes contactar con las víctimas, puedes contactar con un montón con las diferentes partes, ¿no? Envueltas y eso es algo que antes yo creo que era mucho más complicado, ¿no? Ahora no. Ahora esta información está, otra cosa es que tenga o no, luego entre o no en una parrilla informativa, digamos, en los medios generalistas, ¿no? Nosotros no somos un medio generalista, con lo cual pues tampoco estamos obligados a tener que cubrir siempre los conflictos que están en los breaking news. ujú. Podemos tener una agenda pues, más alternativa. Pero bueno, yo creo que hoy en día, desde luego, y la información está. O sea, que nadie diga que no se sabía, ¿no? Porque siempre. Hay de toda clase de información, ¿no? Buena, Sí, pero mala, claro, de calidad, de no calidad. por Ujú, supuesto, pero eso como en todos los o sea, sectores, ¿no? Pero yo creo que ujú. bicheando y con interés puedes realmente ahora tener acceso y contacto directo con fuentes de conflictos de estos olvidados, de los que hablamos, ¿no? Y eso es algo que antes era mucho más complicado. Y ahora, gracias a las redes sociales, gracias a Internet, pues tenemos más posibilidades que antes de estar informados. Pero eso también es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que requiere, pues, de no creerte cualquier cosa, ¿no? Tienes que trabajar y saber quiénes son las fuentes. Jordi, ¿tú qué piensas en cuanto a ese silencio de los medios de comunicación y cómo tratan los conflictos armados? Pues mira, estaba pensando en algo que a veces trabajamos en clase para ver el rol o la posibilidad que tienen los medios de comunicación en relación a los conflictos. Y Miquel seguramente lo sabrá y lo habrá trabajado en la cuestión, en el cambio que supuso la guerra de Vietnam en la posibilidad de informar sobre un conflicto, ¿no? Porque tuvo tal impacto en la opinión pública y en la política norteamericana que a partir de aquel momento hay un gran control
por parte de los ejércitos, sobre todo de los ejércitos occidentales cuando están en otro lugar. Hay un gran control de la información que de allí sale, ¿no? Y tenemos esta figura de los periodistas empotrados, ¿no? Los periodistas que van con el ejército y les enseña, ¿no? Donde tienen que hacer la foto, digamos, y un poco les condiciona el relato que tienen que explicar del conflicto en concreto, ¿no? De Afganistán o de Irak. Es difícil tener imágenes o tener historias que sean sean críticas con la ocupación occidental en este caso, ¿no? Y aquí, la verdad que me pregunto yo cómo lo ve también Miquel, ¿no? ¿No? De esa dificultad del periodismo ahora, hoy en día, en los conflictos armados, ¿no? Que quizás es más difícil que nunca. No sé, mi experiencia, desde luego, como empotrado con americanos, con españoles, con británicos. Al final, quiero decir que nos quejamos luego, ¿no? Pero es una cosa que nadie te obliga a hacerla. Si tú vas, te dan unos papeles que parece que estás firmando una hipoteca y tú ya sabes a lo que vas. Con lo cual yo ahora no me voy a poner a quejar de que, joder, luego no me han dejado hacer esto. Si eso, para eso no vas, ¿no? A mí me sienta bastante mal, ¿no? Que la gente va y luego encima despotrica, ¿no? Sobre las condiciones de trabajo. Ya las sabes. Las sabes antes de ir. Si no quieres, no vayas. Entonces, si tú has aceptado, vas, pues las tienes que asumir, las tienes que respetar. Y si no, no vayas. Entonces yo las veces que me ha tocado ir, pues lo he asumido y he ido, ¿no? Pero bueno, poner mi vida en manos de un sargento de 20 años de Wisconsin, pues yo la verdad es que no me sentía nada seguro. Ha sido yo no he pasado tanto miedo como empotrado con estas fuerzas internacionales en Afganistán y en Irak, ¿no? Con lo cual yo siempre he preferido, pues es una parte más de mi trabajo, porque me parece que es una parte del conflicto que tenemos que cubrir. Tú vas asumiendo lo que hay. Las normas son las que son. Y si no, no vayas. Entonces, yo lo he hecho y mi decisión es no hacerlo más. Si es posible, yo no lo voy a hacer más, porque no, como tú dices, pues bueno, tampoco, quiero decir que me interesa hasta cierto punto, hasta cierto punto, ¿no? Para ver cómo funciona dentro, porque yo no he hecho ni la mili, vamos. Con lo cual me sentía ahí totalmente ajeno. Era un mundo que me sobrepasaba, ¿no? Todo el mundo militar, de las órdenes, de no poder discutir ninguna orden de un superior, cuando veías que había cosas que eran absolutamente obvias. A mí aprendí mucho, pero pasé mucho miedo y me pareció muy peligroso, con lo cual yo, desde luego, no me parece que es una parte que hay que cubrirla, pero ya está. O sea, el problema es que en guerras como Afganistán era la única forma que tenías que ir como occidental, la única forma de ir al sur a trabajar en la zona talibán era empotrado, ¿no? Yo las 2 veces que fui sin empotrar era muy peligroso. Todavía más peligroso que ir con los militares, ¿no? Entonces, bueno, al final pues tienes que, una cosa es, hay veces que vas empotrado con fuerzas regulares y uniformadas y otras veces pues que vas empotrado con los talibanes o con grupos paramilitares, ¿no? Que no van uniformados, no te hacen firmar esos papeles, pero al final estás igualmente eh, coaccionado o estás sometido a las normas, ¿no? Pero es una parte más de este conflicto, sobre todo si tienes que hacer frontline, pues es así, ¿no? Pero yo sobre todo que me dedico más a la retaguardia, por ejemplo, en Ucrania pasa eso, ¿no? En Ucrania, si os fijáis, es una guerra en la cual pues no hay un control muy fuerte, ¿no? De todo lo que son las imágenes, de todo lo que está pasando en el frente. Ahí también tienes que trabajar constantemente con los responsables de prensa, pero eso es el frontline, ¿no? Lo bueno de Ucrania es que tienes toda la retaguardia para ti. Y ahí sí que puedes trabajar haciendo lo que te da la gana. Y eso está bien. Pero desde el punto de vista del frontline, pues también es una guerra con muchísimas limitaciones, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ver imágenes de soldados ucranianos muertos, o en el frente, me refiero, o ver, está con cuentagotas, ¿no? Lo tienes todo contadísimo. No sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no? En esta guerra, con tantos medios, con tanto peso mediático y sin embargo, que poco sabemos de esta guerra. Miquel, vamos a seguir contigo porque creo que te quedan 10 minutos, ¿no? Creo que te tienes que ir a y media. Animo a las personas que están conectadas que si quieren realizar algún tipo de pregunta o de reflexión dirigida a Miquel, pueden hacerlo a través del chat. Debido a tu trayectoria cubriendo conflictos armados, has sido y eres testigo, claro, de la violencia que sufren las personas afectadas por ellos. Pero ¿qué nos puedes decir del posconflicto, de la posguerra, detrás de lo que queda detrás, ¿no? De todas esas historias que quedan detrás una vez que termina
los conflictos y que antes hemos dicho que los medios de comunicación, plaf, ¿no? Apagan Bueno, y claro, dicen ya está. ahora, por ejemplo, vais a ver, el día 24 es aniversario en Ucrania y las televisiones van a enviar hasta los hombres del tiempo y las mujeres del tiempo. Ahí, vamos, va a ser un despliegue masivo. Lo del aniversario de la revolución en Ucrania, vamos a alucinar todos, ¿no? Con el despliegue que se va a hacer mediático. Pero bueno, van a ser 2 días, 23, 24, se harán ahí los informativos, irán los presentadores ahí a presentar. El día 25, pues los de siempre, ¿no? Eh, Respecto al posconflicto, a mí es lo que más Sí. me interesa. A mí es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa porque es el caldo de cultivo para todo lo que viene después, ¿no? Con lo cual, poco a poco estamos dejando de cubrirlo. Estamos dejando de cubrir solamente pues, se va a aniversarios, a cosas muy puntuales, pero nos estamos olvidando, ¿no? de esa parte que es fundamental, porque es donde se cuece todo, ¿no? Pues bueno, todo el desastre. Yo, por ejemplo, en Afganistán, yo no coloqué ni una cobertura de 2011 a 2022. No había forma. Y yo insistía, no, hay que ir, tenemos que ver, porque aquello era una auténtica ficción, era una película de cómica, ¿no? Lo que estaba haciendo la comunidad internacional era un ejército absolutamente insostenible que se ha caído, y es que todos lo sabíamos, pero los propios militares lo sabían. Y ahora vemos en los medios de información, los militares haciendo análisis del desastre de Afganistán. Joder, haberlo hecho hace 10 años, que lo sabías perfectamente que eso era una chapuza, ¿no? Y ahora mismo analistas, vamos, me niego a escuchar ningún tipo de análisis de un militar después de este fraude, ¿no? Que ha sido lo de Afganistán. Entonces, un poco yo creo que por eso a mí me gustan los especialistas, ¿no? Yo no me considero un experto porque no hablo los idiomas. Y para ser un experto en algo tienes que hablar el idioma del conflicto de turno. Yo no lo hablo. Puedo ser un especialista porque estoy dando vueltas por estos sitios sin parar, ¿no? Desde el año 2005. Y lo que creo cada vez más es en los especialistas, ¿no? Que al menos gente que... porque hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Muchos parámetros que se repiten. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y siempre la digo, y es que por ejemplo, con el tema de los refugiados, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mira, si dejas tu casa no vas a volver. Y eso es algo que se repite en todos los conflictos que he cubierto, ¿no? Yo no conozco un refugiado que se ha pirado y ha vuelto. Entonces yo antes de irse, las situaciones son muy jodidas, cuando tú optas para salir de tu casa, pero yo siempre que me ha tocado esa decisión, pues en Siria me tocó con mucha gente, muchos colegas que salieron, les dije, mira, vosotros os vais, pero no vais a volver. Y no han vuelto. Y eso es algo que Y se no han repite. vuelto. No han vuelto. Tú no vuelves. Normalmente es muy difícil, ¿no? Una vez que sales de una situación de estas, no vuelves. Rehaces tu vida en otro sitio, ¿no? Tenemos ya un par de preguntas, Miquel. Si te parece, vamos a hacerlas. Yo estoy mirando ahí para no entretenerte, Sony 25. Paloma nos dice si podías compartir el nombre de alguno de los medios de comunicación alternativos en los que encontrar información de calidad sobre esos conflictos invisibilizados. Yo, sin duda alguna, bueno, barro para casa, pero yo creo que 5W es una puerta que hay que tenerla abierta sí o sí. Si a alguien le interesa todo lo que es la información internacional en España, no creo que encuentre algo con más calidad. No soy de Bilbao, pero soy de Donosti. Pero quiero decir que sí, que hay unos parámetros de calidad que no se ven en muchos medios, ¿no? Por eso yo lo recomiendo siempre. Ana nos dice que quería preguntarte qué es lo que crees que tenemos la sociedad menos consciente de este tipo de guerras. Algo de lo que no se hable y que te parezca a ti clave, importante que conocer. No entiendo la pregunta. Me imagino, Ana, que te refieres a algún tipo de clave de estos conflictos, de los conflictos que nos muestran los medios de comunicación tradicionales, que no los muestran en este caso, ¿no? Algo que te parezca importante que no se está informando o que no se está diciendo en los medios de comunicación. Sí, eso me dice, así que eso es. Pues no sé. La verdad es que no, ahora mismo. ¿Nunca te has sentado mirando la tele en los medios de comunicación, televisión, radio, o leer Mira, las yo prensas y decir, pero ¿cómo pueden olvidarse de informar de esto que lo he visto? Sinceramente no consumo prácticamente televisión y no leo la prensa. Vamos, es algo, no sé, Bueno, eso casa de ya herrero, es ¿no? una clave. En casa de Eso herrero, ya. yo qué sé, no sé, yo al final ya más que medios o esto yo veo a personas, ¿no? Leo a personas o sigo a personas. Me da igual donde escriban, cómo se llame la cabecera o en qué televisión hable, ¿no? Y ya me fío de la gente que he visto trabajando estos años en algunos sitios y me parece que trabajan bien, ¿no?
Entonces, pero ¿qué parámetros se repiten en los conflictos que no están en los medios? Pues no sé, pero yo creo que uno de los parámetros que se repite, por ejemplo, es el tema de lo que he dicho antes, ¿no? El factor africano, por ejemplo. El factor africano es un agujero negro informativo impresionante. Mira cuántos corresponsales hay ahora mismo trabajando en África, por ejemplo, en comparación con los que hay en Oriente Medio. Es tremendo, ¿no? Tienes algunas oficinas abiertas en Nairobi, algunas en Sudáfrica, pero todo el resto es un agujero negro, ¿no? No hay absolutamente nadie trabajando ahí. Y yo creo que eso es lo que se repite, ¿no? Esa discriminación hacia un continente como el africano, por ejemplo. ¿Y esto tendrá consecuencias, tú crees? Hombre, con lo que he dicho antes, ¿no? Ahora ya sí que puedes tener información de lo que pasa en cada país. Tú ahora mismo puedes contactar con periódicos de Gabón, de donde quieras, de Camerún, y puedes tener acceso directo a hablar con la gente a través de WhatsApp. Se ha democratizado mucho, ¿no? El tema de la comunicación. Con lo cual, consecuencias, pues bueno, al final, no sé, igual vengo de la información local, pero lo que más impacta a la gente, lo que más le interesa suele ser lo que más cerca tiene, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que a ti te parecen muy lejanas que luego de repente pues te tocan a la puerta, ¿no? Como ha pasado con Ucrania. Que tú dices, bueno, pues o como pasó con el COVID. Si os acordáis aquellas primeras imágenes de China, joder, los chinos, Sí. mira lo que está pasando. Y de repente en 2 días estamos todos encerrados, ¿no? Las cosas ahora son mucho más globales que antes, muchísimo más, ¿no? Y a nivel de conflictos igual, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a Afganistán con las tropas españolas, las veces que me repetían que era imprescindible estar allí para evitar ataques terroristas dentro de España, pues teníamos que estar en Afganistán. Y decía, pero ¿qué me dices? O sea, ¿qué me dices? Aquí, perdidos en una montaña ahí en Herat. Y decía, ¿pero qué me está contando este en España, los afganos? Eh, no entendía nada, ¿no? No entendía nada ese tipo de razonamientos, ¿no? Pero bueno. Miquel, para terminar, ya que ya sabemos que te tienes que ir, volvemos al terremoto que hablabas tú antes. ¿Qué retos tienen por delante estos países, Siria y Turquía? Y mira que Siria ya pobreza, conflicto bélico y ahora el terremoto, ¿no? ¿Qué retos tienen estos países por delante ahora? ¿Cómo es posible ayudarles? Van a depender mucho de la ayuda internacional, de las políticas internacionales, planes de reconstrucción. Yo creo que estos países, no, yo creo que todos, ¿no? A nivel global, yo creo que tiene que haber eh, no aprendemos a responder ante las emergencias, ¿no? O sea, vemos, o sea, no es el primer terremoto que pasa, ni mucho menos, ¿no? Es muy potente, pero yo creo que los estándares de respuesta a este tipo de situaciones todavía no están muy bien, ¿no? Y de hecho se pierde siempre unas primeras horas, unos primeros días que son básicos, ¿no? En un terremoto para poder rescatar a víctimas, ¿no? Y aquí pues ha llegado tarde. Han llegado tarde las autoridades turcas y ha llegado tarde también la ayuda internacional, ¿no? Y eso que es un país que este país está muy abierto, o sea, las conexiones son buenísimas, ¿no? Para llegar a Turquía, esto no es el culo del mundo, ¿no? Esto es una cosa que está muy bien conectada y estamos en un sitio estratégico, ¿no? Pues bien, otra vez se ha vuelto a llegar tarde, ¿no? Y en el caso de Siria, pues, ¿qué te voy a decir? En el caso de Siria se suman diferentes factores, ¿no? Pero me parece realmente triste que se siga politizando la ayuda humanitaria, ¿no? Y en este caso, pues bueno, tú tienes un bloqueo a un régimen como el de Assad y eso hace que no vaya a llegar ningún tipo de ayuda a las víctimas del terremoto que están en la zona de Assad. Y dices tú, bueno, pues qué bien, ¿no? O sea, qué situación. Y volvemos otra vez a ver estas fórmulas, ¿no? De bloqueos a tiranos como Assad, que ya se emplearon con Saddam Hussein y en otros casos, y no sirven para nada, solamente sirven para fastidiar a la población, ¿no? Porque ellos viven bien y van a seguir viviendo bien, ¿no? Incluso y yo creo que estarán haciendo más dinero que nunca, ¿no? Porque en estas situaciones de bloqueo y de guerra hay gente que se forra, ¿no? Los que se forran normalmente son los mismos. Con lo cual, a mí me da mucha pena, ¿no? Que no hemos aprendido las lecciones a nivel de respuesta y a nivel de entender que este tipo de bloqueos a los regímenes, pues, no, pues hay momentos dados, sobre todo cuando estás ante la mayor catástrofe del siglo, que tienes que comerte ese orgullo y esas diferencias políticas y militares y tienes que apostar por la gente. Y tienes que apostar por salvar vidas humanas. Y si no lo haces, pues te pones a la altura del tirano, ¿no? Con lo cual me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque hemos dejado pasar una oportunidad buenísima, ¿no? Una oportunidad de decir, bueno, pues mira, aquí lo primero son los sirios.
pero no, hay unas diferencias políticas y militares que han hecho, bueno, han pospuesto todo. Hoy se han abierto 2 pasos fronterizos entre Turquía y Siria para entrada de ayuda. Hoy. Esto es una vergüenza, esto no tiene nombre. Estamos hablando de la mayor catástrofe del siglo y no hemos sido capaces ni de presión internacional ni leches, nada. Aquí no ha funcionado nada, ¿no? Entonces, bueno, te haces plantearte muchas cosas, ¿no? Y dices, joder, pues como seres humanos, desde luego, pues vaya ridículo, ¿no? Pues ya has contestado prácticamente qué les espera a estos países, ¿no? Ahora, y cuánto les va a costar volver a la normalidad y qué ayuda van a recibir, ¿no? de otros países. Miquel, pues ha sido un placer tenerte aquí Mismo. y haber estado, aunque sea 30 minutos contigo. Enhorabuena por todo el trabajo que haces y por toda la información que nos das, no solamente a través de los grupos como Vocento y Euskal Telebista, sino también a través de tus redes sociales, que eres muy activo y es un gusto seguirte para estar informados. Gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Disculpas por esta situación, pero la verdad es que el terremoto me está pasando por encima. Adiós, agur. Adiós. Agur, agur. Jordi, hola. Sí, aquí estamos. Vaya mensaje, ¿no? Y vaya información que nos acaba de dar. Qué triste. Tú que eres experto en ayuda humanitaria, ¿no? Cómo se retrasa y cómo prevalecen los intereses políticos antes que ayudar a las personas que están sufriendo, en este caso, no por conflictos bélicos, sino por una causa natural. Sí, no, pues, a ver, por desgracia, tenemos que aceptar que la ayuda humanitaria no está libre de interés. La ayuda humanitaria es una manera de intervenir también. Y la ayuda humanitaria que se hace desde los países, desde los estados, obviamente responde a los intereses del gobierno que la envía y a sus, digamos, elige llevarlo a Turquía y no a Siria porque bueno, no puede ser de otra manera. La ayuda no es para ayudar cuando se hace con estos intereses, sino que es para conseguir otros objetivos políticos de carácter superior. Por suerte hay entidades, hay organizaciones que sí que se escapan, ¿no?, de este lugar. Entonces yo en este caso creo que de nuevo, ¿no?, esta catástrofe en Siria y en Turquía nos ha hecho que mucha gente se movilizara, ¿no? Vemos que hay muchos grupos locales recogiendo mantas, alimentos, etcétera, para enviar. Y digamos que la iniciativa privada y la iniciativa libre, ¿no?, de la gente, que ayuda a la gente, yo creo que es la que tenemos la que de verdad vale la pena. Pero aquí también tenemos que ponerle un pero. Hay que buscar a quien lo hace de verdad, de manera eficiente y que ha aprendido al cabo del tiempo. Yo trabajé en el pasado con algunas organizaciones pues, grandes, ¿no?, de gran tamaño y, digamos, y algunas más pequeñas, pero sobre todo de gran tamaño, en el caso de Médicos Sin Fronteras. Y digamos que ahí aprendí que la acción humanitaria en realidad es algo muy complejo. O sea, la ayuda, enviar la ayuda y ayudar de verdad al que lo necesita es algo muy difícil. Y además hay que hacerlo, se tiene que hacer con quien sabe. Escuchaba hace poco una entrevista a una persona que trabaja mucho tiempo también en esta organización, en la que se le planteaba qué hay que hacer, ¿no? Qué tipo de ayuda hay que hacer. Y decía, bueno, mira, aunque suene mal, lo que hay que hacer es enviar dinero a quien allí puede hacer que esto se haga de la mejor manera posible. No enviar nada más, porque esto otro cuesta una fortuna, cuesta muchísimo más el transporte, además llegará tarde y probablemente se quede en almacenes, que nadie sepa qué hacer con esto, o se quede en el puerto, en los contenedores, que nadie sepa qué hacer porque no hay dinero para pagarle a quien tenga que coger esto y llevarlo a donde fuera. Y además porque en todos los lugares la ayuda humanitaria, sobre todo la ayuda, viene de quien está allí, de los locales. Imaginaos que esto ocurre en España, en el Estado español. Digamos que reaccionaría la población para ayudar, y esto es lo que ocurre en cualquier otro lugar, porque en todo el mundo la gente es, digamos, igual de solidaria y tiene las mismas capacidades
que podamos tener cualquier otro ¿no? en nuestro entorno. Hay mercados donde comprar todo lo que hace falta, etcétera, etcétera. Así que es verdad que la ayuda que hacen las organizaciones que yo creo que saben que han aprendido con el tiempo y que evitan esos errores que parece que volvemos a repetir, yo creo que sería la deseable, ¿no? En este caso. Ujú. Oye, perdona, aquí hay una pregunta de Ana que dice, ¿qué tipo de expertos suele ofrecer ayuda normalmente? ¿Qué tipo de expertos suelen ofrecer ayuda? Supongo que Ana, supongo que te referías a qué tipo de organizaciones expertas de las que está hablando Jordi hay que confiar o que ayudan, ¿no? No sé, espero que, no sé si es eso. Sí, yo creo que hay que confiar en las organizaciones que esto lo hacen siempre, ¿no? Y normalmente son de un tamaño bastante grande. Son organizaciones que tienen muchas capacidades logísticas para llegar al lugar en el que, porque además esto vale muchísimo dinero, estamos hablando de intervenciones de cientos de miles de euros que se gastan así en cuestión de horas para poder ayudar a esta gente que está en una situación crítica y que necesita premura, ¿no? en esta ayuda. A ver, yo conozco Médicos Sin Fronteras, pero también recomendaría Oxfam, recuerdo Acción contra el Hambre, por ejemplo, organizaciones que tienen grandes capacidades para estar allá donde hace falta. O luego en las coordinadoras de ONGs de las comunidades autónomas suele también haber bastante buena coordinación y un trabajo, ¿no? que se canaliza a través de quien está en cada lugar, porque también ocurre que hay organizaciones no tan grandes, pero que tienen mucha experiencia. Se ha paralizado. Vamos a ver si recuperamos a Jordi. Hola Jordi, ¿nos escuchas? Bueno, son problemas de conexión de internet. A ver, hola. Hola, Jordi. Vamos a esperar unos minutos a ver si puede conectarse otra vez. Seguramente, bueno, son problemas de conexión a internet. Aprovechad para hacer alguna pregunta por el chat, así me la apunto y en cuanto volvamos a recuperarla, la conexión con Jordi se la hacemos. Recordamos que estamos hablando con Jordi Calvo sobre conflictos armados y pacifismo. Es una actividad, una charla que organiza SETEM Navarra-Nafarroa dentro de su rueda de valores, que es una propuesta formativa muy interesante que SETEM hace durante muchos meses y yo animo que os apuntéis porque se aprenden muchas cosas, se aprenden a lo mejor cosas que no sabíamos de este mundo y que esto nos hace abrir los ojos y sobre todo poder actuar en consecuencia, ver el mundo de otra manera y tener varios caminos para actuar y mejorarlo, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Vamos a intentar... conectarme de nuevo. Hola Jordi. Algo ha pasado y Sí. me he cambiado el móvil. Eso es. Ahora ya está, nos escuchas, ¿verdad? Bien. Sí, perfectamente. Vale. Estaba recordando a las personas que se han conectado que nuestro tema de hoy eran los conflictos bélicos, hacer una reflexión sobre ellos y sobre el pacifismo. Y aunque todos hemos escuchado a Miquel Ayestarán diciéndonos que hay un montón de caminos ahora y de recursos, de fuentes donde se puede tener información, tal vez, no sé si es por el exceso de información, por pereza o por qué, pero tal vez no conseguimos llegar a las causas reales de los conflictos armados. ¿Tú crees que se conocen realmente o conocemos, me incluyo, las causas reales que los provocan, las consecuencias también a largo plazo, más allá de lo que vemos cuando se cubren en televisión, estos conflictos a largo plazo, esas consecuencias? Sí, mira, yo sobre las causas creo que el caso de la guerra de Ucrania es un muy buen ejemplo porque tenemos bastante información, una información muy sesgada, por otro lado, que nos hace entender
yo creo que nos puede ayudar a entender cómo las causas, hay dos tipos, las causas visibles, las aparentes, y luego están las causas fundamentales, las causas reales del conflicto. Las causas visibles es lo que en un conflicto como este, en el que España participa activamente, enviando armas, formando parte de una coalición internacional que cada vez va aumentando, ¿no?, su participación en una guerra contra, ¿no?, contra en este caso, Rusia. Digamos que la información está controlada, ¿no? El discurso está controlado y lo que nos llega nos explica las causas aparentes, no las reales. Nos explica que estamos luchando por bueno, pues en este caso, ¿no?, que la guerra es, pues, para la liberación del pueblo de Ucrania, para ayudar ¿no?, a un pueblo en concreto, etc. Y en Rusia probablemente se esté explicando algo similar. Están ayudando a un pueblo que necesita que le liberen de una opresión, etcétera, etcétera. Porque no puedes justificar la guerra de otra manera si no es para un bien superior. No sería una guerra justa, sería una guerra injusta. Pero si lo analizamos de verdad, y esto no se suele ver al principio, sino que se suele ver más bien al final, o cuando vemos quién se beneficia de que esto sea así, podremos encontrar las causas reales. Y las causas reales suelen estar ligadas siempre al poder económico, al poder político, a la codicia, con una codicia en un momento determinado. O en algunos casos también hay algo lo que mueve obviamente al pueblo de Ucrania o a una buena parte del pueblo de Ucrania a luchar, ¿no?, a ir a la guerra. No es la codicia, sino que es probablemente el agravio por el ataque que han recibido, obviamente. O sea que también se combinan, ¿no? Depende de quién, de qué actores se mueven por unas motivaciones en concreto, y hay unas causas detrás. Pero en este caso, si lo vemos, yo me atrevo a decir, si lo vemos con perspectiva, y ahora ya tenemos más perspectiva, me atrevo a decir que en la guerra de Ucrania tenemos una lucha entre dos bloques. O sea, no es solo lo que ocurre en Ucrania, sino que es una lucha que nos puede llevar a un cambio en la arquitectura de seguridad en Europa y a un cambio en el modelo político-económico en el mundo, en el que Europa se gira hacia el oeste y digamos que probablemente se abrirán unos muros que serán muy difíciles de eliminar, y unos rencores y unos odios, unas situaciones que durarán generaciones con Rusia, porque así ocurre, ¿no?, con este tipo de conflictos, ¿no? Todo este dolor que se creará durante todo este tiempo va a hacer que Europa sea otra cosa, muy diferente a la que lo era anteriormente. Y claro, ¿y de esto quién se beneficia? ¿No? ¿Qué ocurre? Este cambio que supone? Pues, bueno, supone, digamos, que cambia a Europa de tal manera que probablemente yo me atrevo a decir que no es quien lo ha provocado, pero quien se beneficiará de que este conflicto tenga esta evolución y sea largo, probablemente sea Estados Unidos, porque, por ejemplo, el gas que antes se compraba a Rusia, ahora se compra a Estados Unidos. El petróleo que antes se compraba a Rusia, luego se comprará a otros aliados, ¿no? Entonces, digamos que hay quien sacará de todo esto, pues, un beneficio, y tendrá muy pocos costes, muy pocas consecuencias. Quienes tendrán más consecuencias de este conflicto en concreto y que se alargue serán las personas de Europa, las personas más, obviamente, de Ucrania, pero más cercanas a este lugar. Y esto nos lleva a pensar en que si habláramos de una guerra, no tanto de la estrategia, de la cuestión militar, de que ahora se está luchando aquí o se está luchando allá, esta parte que puede parecer una película, pero puede parecer espectacular, incluso entretenido, de seguir a ver cómo va, que esto yo creo que también puede ocurrir, nos puede generar una atracción. Si habláramos de verdad de lo terrible de la guerra que son las consecuencias, si habláramos de que están muriendo cada día probablemente cientos de personas, y de que cada día en el frente y en los diferentes lugares, controlados por quien sea, por el ejército y grupo armado que sea, están habiendo probablemente continuas agresiones y violencia contra las mujeres que allí hay, contra las personas más vulnerables, no porque allí sean diferentes, sino porque es lo que ocurre en todos los conflictos. Luego, cuando pase, se sabrá y se explicará que hubo miles de violaciones,
miles de actos violentos contra la población civil por unos y por otros, porque es lo que ocurre siempre cuando hay guerra. De esto no se habla, porque si se hablara más de esto, pediríamos que se acabara la guerra antes, porque no interesa que la población se ponga en contra de que la guerra dure más, ¿no? Porque hay un interés superior que piensa que al cabo de un tiempo se conseguirá, se conseguirá acceder a mayor poder económico y político por parte de quien no quiere que acabe la guerra tan pronto. Ojo, que esto ocurre en un lado y en el otro. Pero Jordi, no se habla, dices, pero ¿tú crees que no sabemos, que la gente no sabe que se están matando a personas, se están violando los derechos humanos? O sea, aunque no se hable, ¿tú crees que hoy en día la sociedad, nosotros, no sabemos eso? Yo creo que lo sabemos, pero nos hace falta, ¿no?, recordarlo, porque como ocurre continuamente en tantos lugares, ¿no?, esto también nos lleva a la normalización, ¿no?, de estas situaciones. La normalización de la guerra, la normalización de la acción bélica para conseguir aquello que quieres, también nos hace pues, que se nos hagamos inmunes, ¿no?, al dolor que esto nos puede suponer en un momento determinado. Pero yo creo que, volviendo a lo que hablábamos con Miquel, la información está tremendamente controlada. En esta era de la información es casi imposible que podamos acceder a imágenes de lo que está ocurriendo allá en esta guerra en concreto. En Rusia probablemente no se verá nada de lo que no quieran que se vea, y aquí lo único que nos llega es pues, que el ejército ruso ha cometido crímenes de guerra. Claro, si están en guerra, ¿no van a cometer crímenes de guerra? Sí, terrible. Y allá en Rusia probablemente expliquen lo contrario. Pero no, digamos que no se explica todo lo demás porque estamos en una época de propaganda, ¿no? La guerra está en una fase de propaganda hasta el momento en que, bueno, pues no, ya se decida que pasará a otra fase o que se quiera acabar con la guerra o con el conflicto en el nivel en el que está, o se pasa a un acuerdo de paz cuando convenga. Y este control es curioso cómo se puede hacer en el momento en el que pudiéramos acceder a esta información, ¿no? Yo creo que el sistema, este modelo, los gobiernos han sabido, los gobiernos que funcionan de esta manera, han sabido entender cómo funciona Internet y las redes sociales para controlar también, incluso una situación así, la información que nos llega, y esto nos condiciona, nos hace ver las cosas de una manera u otra. Y bueno, y ahora, como ves, nos hemos acostumbrado a que hay guerra en Ucrania. Y si dura 5 años, pues diremos, hay guerra en Ucrania, ¿no? Nos ha afectado en cierta manera y ya se acabará, como la de Siria, que nos hemos acostumbrado, como las de muchos otros lugares, que hay 30, 40, 50 conflictos armados activos en el mundo en los que decimos, pues bien, ¿no? Menuda cifra, 30, 40, 50 conflictos armados en el mundo, ¿eh? Una cifra muy alta, que es posible que bueno, no lo sepa la gente cuántos hay. Voy a dar una serie de datos, Jordi. El gasto militar a nivel mundial superó los 2 billones con B en 2021. Las 5 mayores compañías de producción de armas son estadounidenses y Estados Unidos es de lejos el país con mayor gasto militar, con 770.000 millones de dólares en 2022. El segundo es China, con 230.000 millones. Le siguen Rusia, Reino Unido, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia. España se encuentra en el puesto 20, con un gasto que ha ascendido a 11.900 millones en 2022. El Centro de Estudios de la Paz, JM de Las, dice en su página web que os dedicáis, así resumidamente, a la investigación y acción para la paz y el desarme. ¿Cómo se puede hacer frente a esta militarización, a estos conflictos desde el pacifismo o la cultura de la paz? ¿Realmente no hay posibilidad de resolver los conflictos de forma no violenta? Sí, es complicado, ¿verdad? De hecho, a eso nos dedicamos y es bien complicado. Mira, ahora nos hemos encontrado, quienes trabajamos en cuestiones de conflictos
en cuestiones de armamentismo y de militarización desde un prisma de cultura de paz, es decir, nos situamos como pacifistas y pensamos que tenemos que encontrar el camino que no sea el del uso de la violencia, sea como fuere, que esa es nuestra obligación y tenemos que usar la creatividad para llegar a ello, tenemos que ver que hay alternativas y tenemos que fijarnos más en las alternativas que no en el camino fácil. Ante una situación de agresión es demasiado fácil optar por la guerra, demasiado fácil optar por la respuesta armada o bélica. ¿Por qué? Porque en prácticamente todos los países o los países de un tamaño medio y grande se opta porque haya unas capacidades militares muy altas y que en un momento y que sea automática la decisión política y el enviar a 20.000 soldados cargados de armas a donde sea. Esto lo puede hacer una buena parte de países y digamos que han optado porque esto sea así. Esto no se puede hacer de manera fácil. Hay que dedicar una ingente cantidad de recursos cada año al gasto militar, y esto es lo que has nombrado, para poder construir todas estas capacidades. Pero además tenemos que tener personas entrenadas, preparadas y dispuestas a hacerlo, los ejércitos, y además tenemos que tener una sociedad que acepte que esto sea así, que esto sea normal, que esta opción sea normal, incluso una opción que tomemos antes que cualquier otra. Y esto creo que es lo que ocurre. Nos estamos preparando como sociedades desde hace demasiado tiempo para ir a la guerra, pero no para ir a hacer otra cosa, no para ir a la paz, ¿no? Para hacer paces, para construir condiciones de paz en otros lugares. Si dedicáramos los 2 billones que dedica el mundo a militarizarse cada año, y este año será bastante más, imagina que dedicamos esta enorme cantidad de dinero a ayuda humanitaria, a cooperación al desarrollo, a intercambios con otros países, a generación de condiciones en las que evitemos los malentendidos, los conflictos entre la polarización, etcétera, etcétera. Todo sería muy diferente y sería mucho más, digamos que sería prácticamente imposible llegar a la guerra. Y además, si no fuera tan fácil tomar la decisión de enviar, de hacer la guerra, digamos que los países que no tienen estas capacidades no lo hacen pues porque no se están preparando para ello. Entonces, el que no lo hace porque cree que no es el camino que tiene que seguir, porque tiene, digamos, unas capacidades militares muy pequeñas o prácticamente despreciables, es de manera creativa busca estar en el mundo de otra manera para conseguir sus objetivos. Entonces Estados Unidos lo tiene muy fácil, dice, oye, yo quiero el petróleo, hago 3 reuniones, no me lo dan, pues envío al ejército y lo consigo. Pero hay otros países que esto no lo pueden hacer. Dice, quiero el petróleo, lo necesito, ¿qué hago? No tengo esta herramienta, pues bueno, busco otros caminos para conseguir aquello que quiero. Y esto digamos que también ocurre. Estos son realidades sin violencia, ¿no? sin acción bélica para conseguir objetivos políticos, objetivos económicos y del tipo que sea, que también están pasando en el mundo. No tenemos que guiarnos por lo que pueden hacer algunas de las grandes potencias, sino que en el mundo hay 200 países y hay muchos modelos de seguridad, muchos modelos de estar y oye, ojalá que España fuera diferente, pero por desgracia España quiere ser algo así como es un país seguidista de lo que hace una gran potencia militar y eso pues nos mete en problemas. Eso nos mete en problemas. Antes hablábamos ha dicho Miquel que en la guerra de Afganistán se estaba allí para evitar los ataques terroristas, ¿no? Allá perdidos en las montañas de Herat. Antes de Afganistán, España no salía en el mapa, o antes de la guerra de Irak, España no salía en el mapa de potencias que participaban de algunas de las cosas más terribles, ¿no? Que ocurren en algunos lugares del mundo, como en Oriente Medio. Pero después de la foto de las Azores y de que España se sumó a Afganistán, se sumó a la guerra de Irak, participó en la guerra de Libia, ¿qué ocurrió? Ocurrió que España ha estado en el punto de mira, ha sido objetivo, Madrid y Barcelona, de ataques terroristas, que son terribles. Pero una cosa lleva a la otra. No estamos generando condiciones para que esto no ocurra, sino que generamos quizá algo para llegar a esta situación.
Y yo creo que eso es un error. Como país, ojalá no pudiéramos rectificar y ser buscar otro camino, otra manera de estar en el mundo. Pues no nos llevará a más problemas. Pero mientras haya países con ambiciones y con ganas de invadir a otros países, como somos testigos, claro, decir no hay que invertir en defensa es difícil, ¿no? Jugamos con el miedo, ¿no? También. Es decir, Sí. que si todos los países pensaran igual, bien, pero mientras haya países que no les importa invadir a otros países y atacarlos, pues claro, decir no hay que, por ahí a lo mejor no está el problema, el miedo. Sí, pero yo creo que esto nos lleva a una situación que en realidad no se da. Esta suposición de o todos o ninguno, Sí, eso es lo que. pero no es real, porque ahora mismo ni son todos los que optan por esta manera de estar en el mundo, digamos, de grandes capacidades militares y de atacar a los demás, ni no son todos los países los que se ven amenazados porque esto puede ocurrir. Y además es que hay, digamos que habrá 150 países en el mundo, más pequeños, que no tienen ninguna capacidad de defenderse del ataque de una gran potencia militar, ninguna. Pero no les ataca nadie, ni les atacará. ¿Por qué? Porque hay otras maneras de estar en el mundo, de generar lazos, hay organizaciones internacionales que también sirven para evitar, ¿no?, llegar a lo que ocurrió en otra época de la historia, en la que era la época de la colonización, era eso, grandes potencias haciendo lo que querían. Digamos que cuando acabó aquello se dijo, esto ya no es, así no funciona el mundo, funciona de otra manera. Es verdad que Rusia en su área de influencia, obviamente vemos que lo hace. Estados Unidos en su área de influencia, o que es el mundo, también lo ha hecho. Y ahora ha decidido hacerlo un poco menos. China en su área de influencia también lo hará. Pero el resto no tiene por qué hacerlo y de hecho no ocurre. Yo en clases y en algunas charlas a veces uso el ejemplo pues imagínate, un país que me gusta mucho porque estaba ahí trabajando, que se llama Zambia. Zambia es un país que no ha estado en guerra nunca, un país tranquilo, al lado de otros países que han tenido serios problemas, que al lado de Congo, por ejemplo, ¿no?, que está en guerra desde hace decenas de años o que tiene conflicto armado en una buena parte del país. En Zambia sería un país que España muy fácilmente podría ocupar militarmente. En cuestión de semanas tendríamos Zambia y sería una provincia más española. ¿Y por qué no lo hace España? ¿O no lo hace Francia? ¿O no lo hace Estados Unidos? Porque no funciona así. No funciona así. Yeah. Es verdad que hay lugares del mundo en el que las cosas son diferentes. Pero tenemos el análisis de cómo tenemos que situarnos y qué capacidades militares y gestión de la seguridad depende de cada lugar y de cada país. En el caso español, no aparece en ninguna doctrina de seguridad y defensa, en ninguna de ellas ha aparecido, ni en las europeas ni en de la OTAN, que en España haya la amenaza de la invasión de nadie. La gente dirá, bueno, te puede invadir. No, es que no existe. Eso está en las películas, digamos. No existen los análisis de seguridad ni en los militares ni en los de nadie. Entonces, si a España no le va a invadir nadie, no tanto por sus capacidades militares, que no lo son tanto, sino por otras cuestiones, bueno, pues dediquémonos a otras cosas. La gente dirá, oye, ¿y Marruecos no nos querría invadir, que se metió en la isla de Perejil? A ver, a Marruecos, si fuera una amenaza militar, no le vendería armas, que el principal vendedor de armas a Marruecos es Estados Unidos, que se supone, ¿no?, que es nuestro principal aliado fuera de Europa. Y el segundo que más le vende armas es Francia. Y España le regala armas a Estados Unidos, a Marruecos de vez en cuando. O sea, no es una amenaza militar, es otra cosa. Es un vecino en el que ocurren, pues obviamente, pues muchas cuestiones en las que podemos adentrarnos. Pero no, yo creo que aquí el mensaje sería que las cosas se pueden hacer de otra manera y las capacidades militares que queremos tener muchas veces no son para defendernos, sino que son para conseguir ir a otros lugares, a conseguir traernos aquello que hay quienes quieren traerse. Minerales, los minerales raros que ahora se va a buscar, el litio, el cobalto, además de los combustibles fósiles, controlar las rutas del comercio internacional para ciertas empresas petroleras, multinacionales, etc. Esta sí que es la razón de fondo de esta inversión en armamento y en ejércitos.
Al profundizar, Jordi, sobre los conflictos armados, la reflexión nos lleva también a otra realidad, ¿no? La de la violencia que vemos en series, películas, juguetes, videojuegos, y todo esto lo asumimos con normalidad, ¿no? Compramos armas de juguete para regalar a los niños, nos entretenemos con videojuegos bélicos, se me ocurre Fortnite, pero hay muchos más. ¿Eres crítico con estas herramientas de entretenimiento o consigues separar el entretenimiento con la realidad? No sé. Es Mira, difícil, es difícil. Sí, mira, quienes trabajamos en Educación por la Paz nos oponemos de manera radical a lo llamado, ¿no?, el juego bélico, digamos, ¿no?, al juego bélico, porque una cosa es bueno, que los niños jueguen a unas cosas u otras, dependiendo de aquello que vean en su alrededor, ¿no? Pero la otra es que, digamos, que lleguemos a convertirlo en cultura, ¿eh? O sea, cuando lo normalizamos de tal manera en que en casa está lleno de juguetes, de pistolas y de metralletas, de que los niños están jugando a matar, ¿no?, en los videojuegos, etc. Y, digamos, todo el entorno nos lleva a ver como que nuestra cultura es una cultura bélica, una cultura belicista, una cultura en que se basa en que, digamos, lo bélico forma parte de la normalidad. Y yo creo que tenemos el objetivo, ¿no?, y la intención de construir una cultura de paz, que sería algo, ¿no? Y una cultura de paz, para compensar, ¿no?, a esta cultura bélica, lo que debe hacer es ofrecer otros elementos, ¿no?, otros elementos que nos haga desarrollar unas habilidades diferentes. Ofrecer un juego diferente que nos haga pues, bueno, aprender, pues, a gestionar los conflictos de otra manera, aunque sea jugando a matar, pues, oye, pues vamos a jugar a otra cosa, porque probablemente esto nos haga llegar a otro lugar, ¿no? Y ya no normalizar ciertos aspectos. Y yo creo que todo contribuye. Y de hecho hasta las películas bélicas que no son antibelicistas contribuyen a que normalicemos estas situaciones. De hecho, muchas de las películas que son más espectaculares y que están hechas con grandes medios para filmar la acción bélica, la acción militar, están hechas en coalición, con un acuerdo con los ejércitos. Y los ejércitos contribuyen gratis a hacer esto para luego controlar el mensaje y que el mensaje sea el que políticamente se quiere. Como hay una película de la intervención estadounidense en Somalia, que fue un desastre, y hay una película en la que se colaboró con el ejército estadounidense, que es una película, pues, digamos, que el que la vea desde un punto de vista cinematográfico dirá, bueno, tiene una gran calidad, está hecha ¿no? De verdad, qué difícil filmar todas estas escenas, qué grandes medios. Pero claro, eso lo puso el ejército para luego mostrar una parte de la realidad, que es la que querían. Pues que aquello fue un error, que se hizo lo mejor posible, que son héroes, que vale la pena, que somos, etc. Y no explicar probablemente, ¿no?, otra parte de la realidad, que es lo que ocurrió también en aquel conflicto. Así que yo creo que cuando hay tanto interés por controlar la información de lo que ocurre en las guerras, cuando hay tanto interés en no explicar, ¿no?, la parte terrible que supone que haya guerras en unos lugares, y yo creo que es porque hay unos intereses detrás para que mantengamos este nivel de aceptación de que esto, pues, es así, sin más, e incluso puede ser bueno que nos armemos más, que tengamos más capacidades militares por si acaso. Y volviendo a las causas de los conflictos, esto no es una causa, pero sí que es un factor que yo creo que influye de manera determinante. ¿Quién se beneficia de que exista este sistema en algunos países del mundo con un nivel no tan alto de lógica militarista y armamentista? Pues quien se beneficia de todo esto, quien más se beneficia de todo esto son las empresas de armas, las empresas que se dedican a fabricar aquello que es comprado para
sea, para ser utilizado o para, por si acaso, defenderse o para cubrir ese miedo que podamos tener. Y esto lo decimos en muchas de las charlas, ¿no?, relacionadas con, por ejemplo, ¿no?, lo de la financiación de las armas, la banca armada y cosas similares. Imagínate un empresario de una empresa de armamento, que en el mundo las hay, ¿no?, se cuenta por cientos, pero las más importantes están en Estados Unidos y en Europa Occidental. El 80% de las más importantes están en Estados Unidos y en Europa Occidental, España incluida. Pues un empresario que se dedica a fabricar estos productos, digamos que lo que tiene que hacer es trabajar para tener mercado presente y futuro y a largo plazo. Y para ello tiene que convencer como mínimo a quienes les compran, que son los gobiernos, tiene que convencerles de que la mejor manera de gestionar la seguridad es con lo que ellos venden, no haciendo otras cosas. Y esto pues se consigue con el miedo al diferente, con el miedo a que nos ataquen. Y un ejemplo claro sobre esto yo creo que es la militarización de las fronteras. ¿Qué sentido tiene utilizar armas y equipamientos militares del nivel en el que se están utilizando, poner a buques militares en el Mediterráneo patrullando, de la OTAN y de Frontex, etcétera, para defenderse de qué? De personas que van en patera de un lado al otro, que se juegan la vida? No tiene ningún sentido. O sea, si nos han convencido para que usemos los medios militares para gestionar que unas personas pobres se huyen de las guerras que probablemente se hagan con armas que fabricamos aquí, que cuando llegan a la frontera nuestra tenemos que defendernos porque son una terrible amenaza. O sea, si nos han convencido de esto, imagínate de qué nos pueden convencer. Ya. Por aquí en el chat dice que es súper interesante y es verdad, muy interesante lo que nos cuentas, Jordi. Recientemente en Valencia el artista urbano Steve realizó un mural gigante en el que se puede ver un billete y hubo una gran humareda que recuerda a la de una bomba con la frase que dice "la guerra empieza aquí". Esta imagen pone el foco en el componente económico que tú ya has nombrado, que hay detrás de todas las guerras. La industria militar tiene mucho que ganar en un clima de conflictividad, claro, y violencia armada, y cuenta además con el apoyo de gobiernos y de entidades financieras. Vuestra entidad, junto con SETEM y otras más, participa en una campaña que antes ya hemos nombrado al principio, que se llama Banca Armada, ¿no? ¿En qué consiste esta campaña? Pues mira, esta campaña proviene de este análisis de que parece que haya, ¿no?, un poder económico, un grupo de empresas no pequeño que influye para su propio beneficio para que, pues mira, dedicamos una parte de nuestros presupuestos a comprar armas, aún sin tener que necesitarlas, o que una vez las tienes quizá las uses o hay quien pueda decidir usarlas en aquello que no debe. Entonces, tirando del hilo de este complejo militar industrial, que digamos que todo el mundo pues, les puede sonar que había un presidente norteamericano que el último día, su último discurso, Eisenhower, ¿no?, dijo que un presidente puede hacer cualquier cosa, ¿no?, en Estados Unidos, pero no podrá doblegar el poder del complejo militar industrial. Y esto ya lo dijo, digamos que hace ya bastantes años y aparentemente sigue pasando. Tirando del hilo del complejo militar industrial, llegamos a los bancos. Llegamos que las empresas, miramos una a una las 200 empresas militares o de armas que hay en España, la mayoría pequeñas, de estas hay unas más grandes, pero las 200 empresas que podemos hacer una lista de ellas, una a una mirando sus balances, encontramos que en realidad tenían un gran nivel de endeudamiento. Necesitaban de la financiación para sus actividades, como cualquier otra empresa. O sea, no son diferentes, son empresas privadas que le venden a los gobiernos, ¿no?, a los ministerios de defensa. Y entonces empezamos a ver quiénes les financiaban. Empezamos a ver que los bancos tenían un gran rol, un rol clave en que estas empresas pudieran desarrollar su actividad. Y su nivel de endeudamiento era en el año en que lo vimos del 73%. Esto significa que prácticamente sin la ayuda del banco esta empresa cerraría, no podría trabajar.
empezamos a ver qué bancos tenían relaciones con otras empresas, teniendo acciones, emitiendo bonos y pagarés, haciendo ampliaciones de capital, dándoles crédito, asegurando las exportaciones, con pólizas de créditos también, etcétera. Todos los productos financieros lógicos, ofreciendo fondos de inversión a sus clientes, ¿no? Cuando te dicen, oye, aquí tienes un dinero parado que podría sacarle más rendimiento. En realidad te están diciendo, inviértelo en un fondo de inversión, ponlo aquí en un fondo de inversión, y cuando te miras el fondo de inversión, resulta que en este fondo de inversión hay empresas de armas también. Y eso también lo hemos mirado. Entonces vimos, ¿no? Identificamos que había una serie de entidades financieras, de bancos y algunas aseguradoras que siempre nos salían, cada año tras año, nos salen año tras año, como que financian algunas de las empresas de armas más importantes del mundo, que hacen armas nucleares, que hacen los tanques, los misiles, todo lo que se nos pueda ocurrir, que seguramente nos podemos posicionar en contra de que esto exista o de que esto prolifere. Y estos bancos son el BBVA, el Santander principalmente, que son los dos grandes bancos que invierten allá donde pueden, digamos, empresas de armas incluidas, y que hemos encontrado miles de millones que financian a empresas de armamento. Y luego también hemos visto que ahora CaixaBank, que se ha convertido en un grupo más grande, también tendría un gran volumen, el Banco Sabadell, y luego pues algunos bancos un poco más pequeños encontramos puntualmente también alguna cosa, y algunos bancos internacionales o empresas de seguros como Mafre o Mutua Madrileña, ¿no? Que hacen anuncios pues muy divertidos, pues resulta que también aparecen financiando, ¿no? Empresas de armas. Bueno, pues todo esto lo denunciamos en esta campaña, vamos a las juntas de accionistas, se lo decimos, no lo escondemos, decimos que esto lo hacemos, y no nos han dicho que lo que decimos es falso, nunca. Como mucho dicen, uy, alguna entidad que se muestra preocupada por salir en lo que llamamos el ranking de la banca armada, a veces nos dice, oye, pues es que no lo había visto. Fíjate, ¿no? Pues vamos a ver y tal, ¿no? Alguna entidad pequeñita. Pero estos grandes bancos, la verdad que no hemos visto una evolución a menos de sus inversiones o del dinero que dedican a las empresas de armas, sino que cada vez van a más. ¿Podemos acceder a algún sitio, algún tipo de lista? ¿Hay algún sitio donde las personas que están conectadas y todos nosotros, podemos, y los que nos verán después, acudir a algún sitio en internet donde podamos ver todo eso que estás hablando, para que no se nos olvide, o si queremos curiosear y saber qué bancos y qué empresas están detrás de esta financiación de armas? Sí, por supuesto. Tenemos una web que ahora estamos cambiando y modernizando, que se llama bancaarmada.org. Digamos que ahora tenemos todavía la que es más antigua, pero dentro de poco estará mucho mejor. Luego tenemos una base de datos que alimentamos y trabajamos desde el Centre de l'AS, del Centro de Estudios por la Paz, que está dentro de nuestra base de datos del ciclo económico militar, y allá se le llama Base de Datos Internacional de la Banca Armada. Probablemente poniéndolo en un buscador saldrá con facilidad. Y además hemos escrito ya, pues ahora está a punto de salir un nuevo informe. Hemos escrito, yo creo que 8 o 10 informes sobre la actualización de los datos a los que accedemos, porque en realidad nosotros sabemos la punta del iceberg. Identificamos en cada informe 20.000, 30.000, 40.000 millones dedicados a las industrias de las armas en los últimos años en los que hemos conseguido cierta información, pero sabemos una parte de la realidad, porque hay muchísimas más empresas en muchísimos más países, y digamos que yo diría que hay una gran parte de la economía de defensa o la economía militar, las armas, que va unida a las entidades financieras, algunas de ellas públicas, en todos los países que tienen industria militar, y que digamos que esto también hace que el interés de que esto exista es mayor, porque incluye a los bancos también. Entonces, claro, digamos que cuando hay una guerra hay muchos que se alegran. Cuando empezó la guerra en Ucrania, la cotización de las acciones de las principales empresas de armas de Alemania, por ejemplo, subió como la espuma, porque ya se preveía que iban a vender y a transferir muchísimas armas de Alemania para allá, ya desde el inicio. O sea, ya hay quien sabía que esto iba a ser como esto de Estados Unidos, o de Francia, o de Reino Unido. Entonces, no, por desgracia, cuando hay guerras,
hay quien se alegra y no podemos decir que haya quien las provoque por esta razón, pero sí probablemente haya quien quiera que este marco, ¿no?, en el que vivimos, en el que lo más normal es que convivamos con la amenaza de la guerra, pues bueno, les beneficia, ¿no? Y hacer cambios sustanciales en ello les perjudicaría. Hay un ejemplo curioso que yo creo que lo vincula con la cuestión política. En España hace 20 años la institución del ejército no era muy bien valorada, ¿no? Tenía en las encuestas que hacía el gobierno, pues no salía bien valorada, no tenía mucho apoyo. Entonces, digamos que en ese momento, en vez de decir, bueno, pues si la población española, digamos que esta vía no la ve como lo más interesante o no tiene tanto apoyo, pues vamos a darle menos, ¿no? Y nos dedicamos a aquello que le da más apoyo. Pues no, lo que se decidió fue emprender unas actividades que se llaman de promoción de la cultura de la defensa desde el gobierno, en el que se anima a los alumnos de los coles y sobre todo de los coles, a hacer dibujos, ¿no?, de los militares, etcétera, ¿no?, para darles premios, a promover, digamos, la cultura de la defensa en una sociedad donde pensaban que era demasiado baja. Lo han conseguido 20 años después. Es una de las instituciones mejor valoradas. Y claro, esto hace, pues, digamos, que la cuestión es menos, ¿no? Jordi, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido mucho y qué pena que se nos acabe el tiempo, de verdad. Ha sido, vamos, un lujo tenerte aquí y además explicas todo tan súper claro que yo creo que no hay duda y que sobre todo estoy segura de que tu información y tus mensajes nos van a llevar a reflexionar y ojalá que a cambiar, ¿no?, también nuestras actuaciones diarias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotras y gracias a SETEM por invitarme. Recordamos que esto se ha grabado y que estará en el canal de SETEM Navarra-Nafarroa en YouTube. Gracias y gracias a todas las personas que están conectadas. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.